Hola hermanos y hermanas. Bueno, vamos a seguir ahora con el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, un capítulo que es bisagra porque suceden algunas cosas muy interesantes que después van a repercutir en la historia de la iglesia y van a fundar bases para que la iglesia siga adelante. En este capítulo 5 podemos ver el obrar del enemigo, del diablo, en la iglesia. Satanás había fracasado en el intento de perseguir a la iglesia y lastimar a la iglesia y frustrar el mensaje de la resurrección de Cristo. Y atacó a la iglesia desde afuera, o sea, por medio de los romanos, de los saduceos, de los fariseos. Por lo tanto, ahora, en este capítulo 5 lo vemos que ataca desde adentro, desde las bases de la iglesia, desde personas que están dentro de la iglesia. Pero bueno, acá vamos a ver la intervención de Dios para frustrar este ataque del enemigo y de paso para extirpar lo que no era bueno dentro de la iglesia. Bernabé había tenido un acto de generosidad, lo vemos al final del capítulo 4, donde él vende una heredad que tenía y trajo la suma total de ese dinero y dice la palabra que lo puso a los pies de los apóstoles. Por ese hecho la iglesia lo había reconocido que el acto de Bernabé era un buen acto, por eso Lucas lo escribe, pero parece ser que otras personas quisieron tener la misma fama quizás que Bernabé, pero por medios ilícitos. Un matrimonio vende también una propiedad y le dice a los apóstoles que trajo todo el total, pero habían sustraído de la suma total. No habría problema si ellos podrían haber dicho, mira, te trajimos la mitad de lo que vendimos, pero ellos dijeron que habían traído todo y habían sustraído de ese dinero total que le habían pagado. La palabra sustraer quiere decir robar. Acá Lucas da a entender por medio del Espíritu Santo que ese dinero ya no era de ellos. Ellos habían dicho que habían vendido la propiedad, esa propiedad era para Dios. Entonces cuando sustrayeron, no sacaron de su dinero, sacaron del dinero que ellos decían que era para Dios. Le habían robado a Dios y le habían mentido también a Dios. Eh, Esto fue durísimo, este fue un pecado de hipocresía y la verdad que no había ninguna ley en la Biblia que los obligara a ellos a dar el total de lo que habían vendido. Pero la mentira, la hipocresía se podría instaurar dentro de esta iglesia naciente y minar la santidad de la iglesia. Por eso Dios, de manera drástica, estirpó lo malo del grupo, estirpó lo malo de la iglesia, algo que podía hacer que la iglesia crezca torcida. Pedro fue el medio usado para esto. Dice la palabra de Dios que él señala el pecado y tanto Ananías como Zafira caen muertos después de enterarse que le habían mentido a Dios. ¿Cuál fue el diagnóstico de Pedro? Dice la palabra de Dios que versículo 4, dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Nos has mentido, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, esto fue una mentira contra Dios. Ese fue el pecado, el diagnóstico de Pedro. Ananías y Zafira le habían mentido a Dios. Y Dios juzgó por medio de la muerte física. Hubo tres resultados por esta acción de Dios. El primero, de esta manera, con esta situación tan dramática, la santidad de la iglesia fue preservada. Como les dije, la iglesia estaba naciendo, era necesario que la iglesia siga creciendo en santidad. Si se permitía esto, la hipocresía iba a ser como un veneno, como un virus que se iba a meter dentro de la iglesia y la iba a dañar. Lo segundo que sucede, que se produce un temor reverente, tanto en el grupo de los hermanos como en los de afuera.
La iglesia tuvo un temor reverente viendo de que Dios estaba en el control de todas las cosas. Fíjense el versículo 11 del capítulo 5. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La iglesia se dio cuenta de que con Dios no se juega y de que Dios estaba en el control, Dios estaba llevando a la iglesia, Dios estaba guiando a la iglesia. Lo supieron los de adentro, pero también lo supieron los de afuera. Y en tercer lugar, hermanos, esto tan dramático trajo nuevos creyentes. Fíjense el versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. O sea, fueron aumentando cuando se enteraron de estas cosas. Porque las personas dijeron, solo Dios puede hacer estas cosas. Y muchos creyeron en el Evangelio. Esto también levantó una gran persecución. Dice que Pedro y Juan son perseguidos y uno se pregunta, ¿por qué esta persecución? Primero por el poder que Dios estaba manifestando dentro de la iglesia. Dice que la sombra de Pedro, lo pueden leer, sanaba a los enfermos. También eso avalaba lo genuino del mensaje de la iglesia. Los saduceos se estaban enojando porque el mensaje era la resurrección, la unidad de los creyentes, que identificaban a los cristianos como un grupo. Fíjense ahí en el versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Podían identificarlos perfectamente a los cristianos. Y por último, estos acontecimientos trajeron persecución. Y por último, hermanos, estaban ganando judíos. Muchos judíos se estaban convirtiendo y añadiendo la iglesia. Ahí tenemos del capítulo, de versículo 17 al 21, vemos que los saduceos, enfurecidos por la predicación de los apóstoles, pone a los apóstoles y los meten en una cárcel pública. Pero algo sucede. Ellos querían acusar al otro día a los apóstoles y castigarlos, pero dice que el ángel del Señor apareció para abrir las puertas de la prisión y les ordenó que siguieran predicando la palabra. Miren qué tremendo que es esto, ¿no? Dice, mas un ángel del Señor, versículo 19, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Lo que le dice el ángel, yo lo saco, pero inmediatamente vayan a predicar. Y dicen que a la otra mañana fueron a predicar. Cuando a la mañana se levantan los fariseos, los saduceos y todos los miembros del concilio y los ancianos de Israel, los mandan a buscar a la cárcel y ya no estaban más en la cárcel. El ángel los había liberado y otra vez estaban predicando en el templo. Hermanos, es tremendo y conmueve la obediencia de los apóstoles. El ángel les dijo, vayan y prediquen. No se escaparon, no dijeron, bueno, nos liberó de la cárcel, nos vamos. No, volvieron a predicar la palabra de Dios. Y hermanos, cuando el Sanedrín envía a buscar a los prisioneros y no encontraron a ninguno, alguien les informa de que estaban predicando nuevamente en el templo, ¿no? Y vuelven de nuevo a capturarlos y los vuelven a traer otra vez al Sanedrín. Y se los acusa de dos cosas. Lo primero es de desobedecer la orden que ellos les había dado. Fíjense el versículo 28, diciendo, ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjense que ni lo nombran a Jesús. Dicen ese hombre, ¿no? Como diciendo, ni queremos nombrarlo. Y la respuesta de los apóstoles, hermanos, es tremenda. Es tremenda. Dicen,
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué valentía, ¿no? Qué obediencia al Señor. Dice que ahí nomás se pusieron a predicar la palabra de Dios. Y luego dijo, ¿no? Después de esto, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgando en un madero. Están hablando con los que mataron a Jesús. O sea, Pedro y los demás están acusando a los que mataron a Jesús, sabiendo que les puede pasar lo mismo a ellos, y no les importó, hermanos. Siguieron predicando la palabra. La noche anterior Dios había sido usado un ángel para liberarlos. Esta vez usó un fariseo, un maestro de la ley, a Gamaliel. Dice la palabra que Gamaliel, cuando estos terminan de predicar, dijo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué palabras sabias la de Gamaliel, ¿no? Y los dejaron libres, no sin antes haberlos azotado. Uno mira la valentía de los apóstoles, la integridad que ellos tenían. Y cuando nosotros miramos este capítulo 5, llegamos a algunas conclusiones. Hay dos peligros en este capítulo. Primero, el peligro de afuera, la persecución. Y ellos la vencieron con valentía y con obediencia. Y el segundo peligro, al comienzo del capítulo, es la falta de santidad. Y ellos la vencieron por medio de la integridad y de la santidad. Hermanos, santidad y obediencia. Santidad y valentía. Y nosotros nos preguntamos en este tiempo, ¿y la iglesia de este tiempo? ¿La iglesia de esta época? ¿Luchamos por la santidad? ¿Somos valientes en predicar la palabra? ¿Entendemos que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? Yo tengo mis dudas. A veces veo hasta siervos de Dios que están más pendientes de la política o de quedar bien con el mundo que predicar la palabra. Estos son tiempos de decisiones. Estos son tiempos que nosotros tenemos que decir, esto no es de Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. La iglesia se hizo grande por medio de dos cosas, santidad y obediencia. Nosotros, hermanos, debemos mirar la iglesia primitiva, la iglesia de estos hombres de Dios. Ellos tenían un solo objetivo, obedecer la gran comisión y predicar a Cristo crucificado y resucitado. Nos vemos en el próximo video.